Hola, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenos días. En la segunda parte de este curso, ahora vamos a ver la caja de mecanismos de una transmisión automática, es decir, todos los engranajes que se utilizan adentro para poder pasar los cambios y cómo se engrana cada uno de los cambios. ¿Quieres saber más? ¡Escucha! Generalmente los cambios manuales de los vehículos están provistos de árboles intermediarios. El árbol intermediario y el árbol secundario poseen varios emparejamientos de ruedas dentadas que se encuentran siempre en engrane. Al acoplar una marcha, la rueda dentada correspondiente queda unida al árbol secundario por una corona desplazable. Al cambiar de marcha tiene que interrumpirse la transmisión de fuerza entre el motor y el cambio. Pise el embrague hasta haber metido la siguiente marcha. Al cambiar de marcha se dan los siguientes pasos. La corona desplazable se desenclava. La siguiente rueda dentada se lleva el número de revoluciones de sincronización y se enclava otra corona desplazable. Solo entonces puede restablecerse la transmisión de fuerza embragando. En caso de un cambio de marchas automático, no se tiene la posibilidad de interrumpir la transmisión de fuerza. El conductor no sabe cuándo se cambian las marchas, por lo que no puede quitar gas al tiempo. Por otra parte, el control del cambio no sabe cuándo podrá interrumpirse brevemente la transmisión de fuerza para cambiar de marcha, teniendo en cuenta la situación del tráfico. Por esta razón, para el cambio automático, solo son apropiados aquellos engranajes que conmuten sin interrupción de la transmisión de fuerza. Este es, por ejemplo, el caso de los engranajes planetarios, que constituyen por ello la base constructiva de casi todos los cambios automáticos. En los engranajes planetarios todos los emparejamientos de ruedas dentadas permanecen también engranados. Pero no es necesario mover coronas desplazables, ni tienen que sincronizarse los números de revoluciones de la rueda. De este modo hacen posible una transmisión ininterrumpida de la fuerza también durante el cambio de marcha. Otras ventajas son la estructura compacta que deja espacio para los elementos de mando. Estos pueden disponerse en una posición concéntrica favorable alrededor de los ejes primario y secundario. En el engranaje planetario no actúan fuerzas radiales sobre la caja de cambios. Su inconveniente es la mayor complejidad de la producción. Los engranajes planetarios exigen una mayor precisión que los engranajes con árbol intermediario, teniendo por lo tanto unos costes de producción superior. El elemento central de un engranaje planetario es el juego de satélites. En la práctica, los engranajes planetarios contienen varios juegos de satélites por razones que se explicarán más tarde. Sin embargo, veamos ya todas las funciones de un cambio con un único juego de satélites. Un juego de satélites está formado por una rueda dentada central denominada planetario, un portasatélites con entre 3 o 6 ruedas dentadas denominadas satélites. Estos giran tanto alrededor de su propio eje como también alrededor del planetario, junto con el portasatélites. Los satélites son rodeados finalmente por una corona de dentado interior. El planetario y el portasatélites y la corona de dentado interior poseen ejes centrados. En la imagen, la corona de dentado interior está unida a un árbol hueco en el que a su vez gira el árbol del portasatélites. El árbol del planetario se encuentra en el lado opuesto. Las diversas demultiplicaciones de los juegos de satélites resultan reteniendo un componente del engranaje. Los otros dos componentes representan el accionamiento y la salida de fuerzas. En este momento está retenida la corona de dentado interior. El planetario es impulsado. Girar ahora el mecanismo del centro del engranaje planetario y observe el número de revoluciones del portasatélites. Mientras es impulsado el planetario, el portasatélites gira en el mismo sentido de giro, pero mucho más lentamente. De aquí resulta una gran desmultiplicación hacia marcha lenta. Por el contrario, si se impulsa el portasatélites, resulta en el planetario una gran desmultiplicación hacia marcha rápida.
Elija el accionamiento. Ahora está retenido el planetario. Usted puede impulsar la corona dentado interior girando el ratón alrededor del centro del engranaje planetario. El portasatélites gira en el mismo sentido a un número de revoluciones menor que el del accionamiento. Resulta una pequeña demultiplicación hacia marcha lenta. Si por el contrario se impulsa el portasatélite, resulta una pequeña demultiplicación hacia marcha rápida. Se puede elegir el accionamiento. En el tercer caso, el portasatélites está retenido y el planetario es impulsado por el movimiento que usted imprime al eje. Los satélites actúan solo como ruedas intermediarias entre el planetario y la corona de dentado interior. El sentido de giro se invierte. Resulta una gran multiplicación hacia marcha lenta con inversión del sentido de giro. Si se impulsa la corona de dentado interior, resulta por el contrario una gran multiplicación hacia marcha rápida, también con inversión en el sentido de giro. Se puede elegir el accionamiento. Si se unen entre sí los componentes, por ejemplo el planetario y la corona de dentado interior, y se impulsen conjuntamente, todo el juego de satélites formará un bloque. La tercera pieza gira el mismo número de revoluciones y no se produce desmultiplicación. Esto es válido también para cualquier otra combinación de los componentes del engranaje e igualmente si los satélites se fijan en el portasatélite. En lugar de retener un componente, puede impulsarse con un segundo número de revoluciones distintos. Aquí se impulsa lentamente la corona de dentado interior y no se frena. Si ahora se impulsa el planetario, el giro del portasatélite se superpone al giro de la corona de dentado interior. Esto es comparable al andar sobre una escalera mecánica. El movimiento de los pies se superpone al desplazamiento de la escalera mecánica. Ha probado ya todas las funciones del engranaje planetario. Con seguridad aún sabrá qué componente tiene que retenerse para que se produzca una inversión del sentido de giro. Haga clic en el componente correspondiente. Correcto. Si retiene el portasatélites, los satélites actúan como ruedas intermediarias. Se invierte el sentido de giro entre el planetario y la corona de dentado interior. En la práctica, los engranajes planetarios se construyen a base de varios juegos de satélites. Del acoplamiento de los juegos de satélites resulta una gran variedad de combinaciones en los casos antes mostrados. Los proyectistas pueden elegir las combinaciones más fáciles de realizar, ofreciendo el número de marchas necesario con un escalonamiento óptimo. En el pasado se utilizaron con especial frecuencia algunos diseños de cambios estándar que se comentarán a continuación. Las ejecuciones de cambio de velocidades que se tratarán en otra sección de este curso son variantes y ampliaciones de estos diseños estándar. El cambio de velocidades Simpson procede aún de los tiempos del cambio automático de 3 marchas, pues permite un máximo de 3 marchas adelante con un escalonamiento razonable. El cambio de velocidades Simpson está formado por 2 juegos de satélites iguales con un planetario común. El accionamiento corre a cargo del árbol primario que pasa por el centro de la corona de dentado interior del primer juego de satélites, que se encuentra detrás mirando desde el convertidor. La salida de fuerza parte de la corona de dentado interior del segundo juego de satélites situado delante y pasa por la envoltura exterior hacia el árbol secundario.
Además, el portasatélite del primer juego de ruedas está unido a la corona de dentado interior del segundo juego, es decir, al del árbol secundario. La elección de la desmultiplicación del cambio se efectúa reteniendo el portasatélite del segundo juego de satélites, reteniendo el planetario común o acoplando el árbol primario con el árbol del planetario. Seleccione todas las marchas para ver cómo se acoplan en el cambio de velocidad Simpson. En la primera marcha está retenido el segundo portasatélites. Ambos juegos de satélites se aprovechan para conseguir una gran desmultiplicación hacia marcha lenta. En la segunda marcha está retenido el planetario común. De este modo trabaja únicamente el primer juego de satélites y se consigue una menor desmultiplicación hacia marcha lenta. En la tercera marcha están acoplados el árbol primario y el árbol del planetario. Con esto, todo el engranaje planetario forma un bloque. Se trata de la marcha directa. En marcha atrás trabaja solo el segundo juego de satélites. El accionamiento se produce a través del planetario. El portasatélites está retenido. El accionamiento y la salida de fuerza se produce para todas las marchas adelante por las coronas de dentado interior, que son las ruedas dentadas de mayor diámetro. De este modo, el cambio de velocidad de Simpson puede trabajar con un par elevado. O a la inversa, con el par proporcionado por el motor, puede mantenerse reducido el diámetro del cambio de velocidad de Simpson. El cambio de velocidad de Ravignot permite como máximo 4 marchas adelante con un escalonamiento razonable. Contiene un portasatélites común que soporta un juego de satélites cortos y un juego de satélites largos. Los satélites cortos tienen un diámetro mayor y engranan en un planetario pequeño. Los satélites largos de diámetro más pequeño están combinados con un planetario grande. Solo los satélites cortos engranan en la corona de dentado interior a través de la que se produce la salida de fuerza. Los satélites largos transmiten la fuerza engranando los cortos. Seleccione todas las marchas para ver cómo se acoplan en el cambio de velocidades Ravignot. En la primera marcha el accionamiento tiene lugar a través del planetario grande y de los satélites largos. Estos engranan en los satélites cortos, que a su vez impulsan la corona de dentado interior. El portasatélites está retenido. En la segunda velocidad también se impulsa el planetario grande. La transmisión continúa hasta los satélites largos y desde estos a los cortos. El planetario pequeño está fijo. Los satélites cortos ruedan contra él, impulsando así la corona de dentado interior. En la tercera marcha el accionamiento es realizado simultáneamente por el planetario grande y el portasatélites. La corona de dentado interior gira entonces al mismo número de revoluciones. Todo el juego de ruedas forma así un bloque. En la cuarta marcha se impulsa el portasatélites reteniéndose el planetario pequeño. De esto resulta una desmultiplicación hacia marcha lenta. En la marcha atrás está retenido el portasatélites siendo impulsado el planetario pequeño. Los satélites trabajan como ruedas intermediarias y sirven para invertir el sentido de giro. Por su estructura compacta, el sistema Ravignot es apropiado específicamente para vehículos de tracción delantera, donde se dispone de poco espacio para el montaje. En la imagen puede verse un cambio de velocidad de Ravignot montado transversalmente junto con el diferencial del eje delantero. El cambio de velocidad de Wilson está formado por 3 juegos de satélites. Estos se encuentran acoplados entre sí por uniones fijas. El juego de ruedas 2
y el juego de ruedas 3 poseen un planetario doble de diámetro diferente. El portasatélite del juego de ruedas 1 está unido a la corona de dentado interior del juego de ruedas 2. Las coronas de dentado interior de los juegos de ruedas 1 y 3, así como el portasatélite del juego 1 del juego de ruedas 2, están unidos entre sí por el llamado tambor. El accionamiento se produce a través del planetario individual o común, o bien a través del tambor. La salida de fuerza tiene siempre a través del último portasatélites. Al combinar 3 juegos de satélites completos, el cambio de velocidades Wilson proporciona muchas posibilidades de combinación para las de multiplicaciones. Actualmente se utiliza en cambios de 5 marchas. Aplicando una forma modificada o ampliada podría ser el punto de partida para más marchas. En comparación con los cambios de velocidad de Simpson y Ravignot, es muy complejo. Por esta razón, se renuncia en esta parte a describir las marchas. Puede informarse en el detalle de su funcionamiento estudiando el cambio 5 HP30 en el último capítulo de este curso. Usted ya sabe que un engranaje planetario posee satélites largos y cortos que se engranan entre sí. ¿Puedes imaginarse de qué diseño de cambio se trata? Correcto. La característica más destacada de este cambio Ravignot son sus satélites largos y cortos que engranan entre sí. Para retener una pieza del juego de satélites se utilizan frenos de discos o cintas de freno de accionamiento hidráulico. El freno de disco está formado por discos exteriores que se apoyan en la caja de cambios y discos interiores unidos al componente del cambio. Un juego de discos, que generalmente son los interiores, está provisto de un forro de fricción. Este se compone de un soporte de celulosa, por lo que con frecuencia se le conoce como forro de papel. Sin embargo, el papel contiene también fibras del material plástico aramid, altamente resistente, y está impregnado de sustancias minerales y resina fenólica. Los discos exteriores y los interiores se entrelazan entre sí en forma de P. Estando accionados, existen entre ellos un intersticio que está lleno de aceite para engranajes, de modo que los discos interiores pueden girar libremente entre los exteriores sin sobrecalentarse. Si debe cerrarse el freno de disco, se forma presión de aceite en la cámara situada detrás del émbolo de accionamiento. Veamos cómo funciona. El paquete de disco se comprime, con lo que el componente de cambio queda retenido. Al reducir de nuevo la presión del aceite, un resorte de platillo empuja el émbolo hacia atrás. El freno se abre y el componente de cambio queda libre. Los embragues de disco establecen la unión entre dos componentes giratorios al ser accionados. En principio, su estructura es similar a la del freno de discos. Veamos cómo funciona este sistema. Debido al cilindro hidráulico que gira conjuntamente, la presión del aceite tiene que transmitirse a través de canales anulares y de orificios transversales y longitudinales existentes en el eje del portadiscos exterior. El eje, al estar hermetizado por juntas anulares, la fuerza centrífuga hace que las zonas exteriores del embrague se originen una presión de aceite dinámica que produciría un efecto de acoplamiento incluso estando desconectada la presión. Por esta razón, los embragues tienen en el perímetro exterior una válvula de bola que está cerrada al existir presión de aceite. Al desaparecer la presión de aceite, esta válvula se abre por efecto de la fuerza centrífuga, dejando que salga el aceite. En lugar de los frenos de disco se utilizan también cintas de freno. El componente de cambio posee un tambor de freno que es rodeado por una cinta de acero con un forro de fricción pegado en su interior. En
En estado accionado, el tambor de freno puede girar libremente. Veamos cómo funciona para retener el tambor de freno. La cinta de freno es tensada por un émbolo hidráulico, con lo que el tambor de freno se detiene. El inconveniente de los frenos de cinta es que el émbolo ejerce fuerzas radiales de gran intensidad sobre la caja de cambios. Los frenos y los embragues utilizados para el control de engranajes planetarios reciben la denominación global de elementos de mando. Marquemos los componentes que se utilizan como elementos de mando en la construcción de cambios automáticos. Excelente. Los elementos de mando del cambio automático son frenos de discos, frenos de cinta y embrague de discos. Al contrario, como el cambio manual, el cambio automático acopla bajo carga. En el caso del cambio bajo carga, el cambio tiene que mantener constantemente la transmisión de fuerza. Por esta razón, a cada marcha le corresponde al menos un elemento de mando que se encarga de transmitir la fuerza por rozamiento. Al cambiar de marcha se abre un elemento de mando y se cierra otro. Pero esto no ocurre bruscamente, sino que los elementos de mando pasan por una fase de resfalamiento. Para ver este proceso con el vehículo se desarrolla en cuestión de segundos, equiparemos el sistema hidráulico con 2 manómetros y un registrador. Iniciamos el proceso para ver cómo funciona este sistema. El par transmisible del elemento de mando que se abre disminuye y el del elemento de mando que se cierra aumenta. La nueva marcha agarra en el momento en que el par del elemento de mando que se conecta supera el del elemento de mando que se desconecta. Esto se conoce como cruce. Una vez producido el cambio de marchas, el elemento de mando que se conecta está totalmente cargado y el elemento de mando que se desconecta se encuentra sin presión. Está acoplada a la siguiente marcha. El sistema hidráulico vuelve a encontrarse en la fase estacionaria. En caso de un cruce correcto llamado cruce nulo, el elemento de mando que se conecta toma tanto par como el que se desconecta. En conjunto se conserva por lo tanto el par. En caso de cruce negativo, el escalón que se conecta toma demasiado tarde el par. Veamos cómo funciona. Esto puede deberse a que en caso de un cambio a marcha superior con tracción o de un cambio a marcha inferior con frenado, la reducción de presión del elemento de mando que se desconecta se produce demasiado pronto. Pero también puede ocurrir que en caso de que a marcha inferior con tracción o de un cambio a marcha superior en régimen de retención, se produzca demasiado tarde la formación de presión en el elemento de mando que se conecta. En ambos casos estará interrumpida brevemente la transmisión de fuerza. En el régimen de carga del régimen del motor, su número de revoluciones se eleva debido a la separación. En régimen de retención, el número de revoluciones del motor cae correspondientemente. Si el cruce es positivo, se tiene el caso inverso. El elemento de mando que se conecta toma el par demasiado pronto. En caso de un cambio a marcha superior con tracción o de un cambio a marcha inferior con frenado, la reducción de presión se produce demasiado tarde y el elemento de mando que se desconecta. Veamos cómo funciona. Otra causa posible. En caso de un cambio a marcha inferior en contracción o de un cambio a marcha superior en régimen de retención, la presión se forma demasiado pronto en el elemento de mando que se conecta. En ambos casos se produce brevemente una formación de bloque en el cambio, con lo que cae el par. Sin embargo, tal caída de par puede ser debida o intencionada si el motor debe llevarse rápidamente desde un régimen alto a uno bajo.
La toma correcta del par en el cruce es una característica esencial del confort de cambio de marcha. También la duración de los forros de fricción depende en gran medida de las características del cruce. Veamos cómo funcionan las ruedas libres. El control del cruce puede simplificarse con la utilización de ruedas libres. Una rueda libre toma el par en la dirección de bloqueo, mientras que en el sentido opuesto gira libremente. Veamos cómo funciona al girar la rueda interior en ambos sentidos y veamos la rueda exterior. En la construcción de cambios para vehículos se utilizan ante todo dos formas de ruedas libres: la rueda libre de rodillos y la rueda libre con cuerpos de apriete. En la rueda libre de rodillos se encuentran los rodillos en el intersticio existente entre la línea interior y el exterior. En el sentido de giro, los rodillos presentan holgura y no obstaculizan el movimiento. En el sentido de bloqueo, los rodillos se tumban en el intersticio estrechado, uniendo así el anillo interior y el exterior. Para facilitar un bloqueo más seguro, los rodillos suelen ser presionados al interior del intersticio por la fuerza del resorte. Esta fuerza del resorte es lo suficientemente pequeña para que el movimiento de la rueda libre no se vea obstaculizado en el sentido opuesto. Veamos cómo funciona. La rueda libre con cuerpos de apriete es de estructura más compleja. Sin embargo, permite la transmisión de un par mayor con una construcción del mismo tamaño. Los cuerpos de apriete en forma de pesa de gimnasia están alojados en una jaula de resortes entre el anillo interior y el exterior. La fuerza de los resortes los aplica constantemente contra el anillo interior y el exterior. En el sentido de giro libre, los cuerpos de apriete se tumban y no obstaculizan el movimiento de la rueda libre. En el sentido de bloqueo, se aprietan los cuerpos y unen el anillo interior con el exterior. Veamos cómo funciona este sprag. Para entender el funcionamiento de la rueda libre en el cambio de marcha, podemos ver lo que ocurre en un juego de satélites. La turbina impulsa la corona de dentado interior. El árbol secundario está unido al portasatélites. El planetario está unido a la caja de cambios a través de una rueda libre. Además, entre el portasatélite y el planetario se ha dispuesto un embrague. Cuando el embrague está cerrado, están unidos el portasatélite y el planetario. El cambio no se multiplica y el árbol secundario gira al mismo número de revoluciones que el árbol primario. Cuando se reduce la presión en el embrague, el lado de salida de fuerza transmite cada vez menos par al planetario. Al mismo tiempo aumenta el par inverso, ejercido por los satélites sobre el planetario. En el cruce los pares son de igual magnitud y el planetario se detiene. Si se sigue reduciendo la presión, predomina el par de los satélites, que tiende a girar el planetario en sentido inverso. En este momento se bloquea la rueda libre y toma el par. Con esto se ha completado el cambio a la marcha inferior y el número de revoluciones del árbol secundario es menor que el del primario. La rueda libre permite así una transición exacta sin plantear exigencias especiales al control del elemento de mando que se conecta. Cuando el vehículo se encuentra en régimen de retención, se invierte la transmisión de fuerza. La rueda libre se desbloquearía, no permitiendo entonces ningún efecto de freno motor. Por esta razón se conectan frenos o embragues en paralelo a las ruedas libres. Aquí el planetario es retenido por medio de un freno de discos. Para poder describir la transmisión de fuerza en un cambio se recurre a los esquemas de transmisión de fuerza. Veamos el correspondiente a un cambio de 4 marchas.
En la primera marcha, ambos juegos de satélites desmultiplican el número de revoluciones de entrada. El accionamiento tiene lugar a través del convertidor de par y de un embrague de discos, aplicándolo al planetario del primer juego de satélites, a la derecha, en la imagen. Dicho planetario impulsa la corona de dentado interior a través de los satélites. A su vez, la corona está unida en forma fija al portasatélite del segundo juego de satélites, a la izquierda en la imagen. El planetario de este último es retenido por un freno. Por esta razón, los satélites ruedan contra el planetario fijo. La corona de dentado interior está unido en forma fija al portasatélites del primer juego de ruedas. La salida de fuerza se produce desde el segundo portasatélites y actúa sobre la rueda dentada cilíndrica central. Desde allí pasa al diferencial del eje delantero, que ya no aparece en la imagen. Como en todos los esquemas, la representación de la transmisión de fuerza se simplifica aquí en el dibujo. En principio, es totalmente suficiente mostrar la mitad superior del cambio, ya que la mitad inferior es simétrica respecto al eje. Los árboles se representan con líneas. Las ruedas dentadas se dibujan como rectángulos, líneas o símbolos en forma de H. Las ruedas libres se simbolizan por medio de flechas aplicadas a la pieza de apoyo, como puede verse aquí en el reactor del convertidor de par. En el caso de los frenos y embrague de disco, basta con representarlas un disco de una de las mitades encerrado por dos discos de la otra mitad. Las partes fijas, como la caja de cambios, aparecen rayadas. La transmisión de fuerza actual se destaca mediante el grosor de las líneas o con colores. Los elementos de mando que no participan pasan a un segundo plano. Aquí puede ver el esquema de la transmisión de fuerza de la segunda marcha del mismo cambio. En este caso, solo actúa un juego de satélites. Determine de cuál se trata y haga clic en él. Correcto. Solo juego de satélites izquierdo produce una desmultiplicación hacia marcha lenta. Basándose en el esquema de transmisión de fuerza, determina además de qué componente de cambio entra el accionamiento, cuál es retenido y cuál proporciona la salida de fuerza. Utilizando el ratón, veamos o situemos de qué manera se hace esta transmisión de fuerza. Excelente, así está bien. El accionamiento tiene lugar a través de la corona de dentado interior. El planetario es retenido por el freno. Por lo tanto, la salida de fuerza se produce a través del portasatélites. En el caso del cambio manual, además de accionar el freno de estacionamiento, es posible meter una marcha para evitar que el vehículo aparcado comience a rodar involuntariamente. Con el cambio automático no se tiene tal unión cinemática de fuerza, ya que mientras que no funcione el motor no puede estar acoplado a ninguna marcha. Además, cuando el vehículo está inmóvil, el convertidor de par interrumpe casi por completo la transmisión de fuerza. A fin de tener la misma posibilidad de retención del vehículo, además del freno de estacionamiento, en el caso de los cambios automáticos puede situarse la palanca selectora en la posición P. En tal caso se activa el bloqueo de estacionamiento. La rueda de bloqueo de estacionamiento está dispuesta en el árbol secundario del engranaje planetario. Si la palanca selectora se lleva a la posición P, se introduce un trinquete en los huecos de los dientes de la rueda de bloqueo de estacionamiento. El árbol secundario queda bloqueado, estando así asegurado el vehículo. Pero si el trinquete se aplica sobre un diente de la rueda de estacionamiento, queda sometido a una tensión elástica. Al mover la rueda de bloqueo de estacionamiento, vamos a ver lo que pasa. Al más mínimo movimiento del vehículo, el trinquete salta al hueco.
Por otro lado, la forma del trinquete del diente hace que el trinquete de bloqueo de estacionamiento sea rechazado cuando la rueda de bloqueo de estacionamiento gira a velocidad elevada. Si quieres saber más sobre los videos que tengo en YouTube, simplemente tienes que buscarlo por mi nombre. Así de sencillo.